Apocalipsis capítulo 2, versos 20 y 21. Vamos a empezar aquí. Dice: para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor. Mientras tanto, ayúdeme a llevar la palabra del Señor compartiendo y pulsándole por ahí esa manita que está con el dedo levantado. Amén. Dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidades sexuales, a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y yo quiero pedirles a todos los hermanos y hermanas que están ahí en su casita en esta noche, a que abramos el corazón. Los varones debemos de reconocer que Dios sacó un día de una costilla del varón, formó al ser más hermoso que existe sobre la faz de la tierra. Todo lo creado por Dios era bueno. Cuando Dios creó todo lo que creó, siempre termina diciendo: y vio Dios que era bueno. Así termina siempre la expresión de Dios hablando de su creación. Sin embargo, cuando vemos a Adán, después de despertar de aquella cirugía, vemos a un Adán alegre, contento. Ya no vemos a aquel Adán que estaba solo, que la Biblia dice que Dios lo vio que estaba solo. Y Dios decidió hacer una compañera para Adán. Y entonces formó a la mujer. La mujer ciertamente ha sufrido a través de la historia muchísimas cosas: humillaciones, desprecios, tantas cosas que ha recibido la mujer por mano del hombre, por mano del varón. Tenemos que reconocerlo los hombres, que nosotros también hemos abusado de esa fragilidad, de esa forma de ser de la mujer. La mujer es totalmente diferente a nosotros. Su voz es suave. Su belleza es inigualable. Todas las mujeres, siempre uso esta frase, todas son hermosas. Todas tienen la gracia que Dios les ha dado a cada una de ellas. Ciertamente hay muchos hombres que no hemos sabido valorar a las mujeres. Hombres que no han sabido valorar a una madre que los dio a luz. Hombres que no han sabido valorar a una mujer que ha estado con ellos en las buenas y en las malas. Hombres que no hemos sabido apreciar los sentimientos de una mujer. La mujer tiene un corazón noble. Así la formó el Señor, con una diferencia muy grande, muy abismal a comparación del varón. Pero llegó el momento que esa hermosa mujer, esa mujer que adornaba el jardín del Edén, esa mujer que llenó de gozo el corazón de aquel hombre, se dejó engañar, se dejó manipular, se dejó llevar
por el camino de la ilusión, por el camino de la fantasía, por el camino malo, desagradable a Dios. ¿Por qué dice eso? Puede decir alguien. Porque es lo que vemos en Génesis, en el capítulo 3, el verso 6. Dios había hablado con Adán y Eva y les había puesto una condición. O más que una condición, les había ordenado algo el Señor. Para que disfrutaran de esa vida preciosa que Dios tenía para ellos. Pero un día Eva, que conocía la palabra de Dios, se dejó engañar, se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, por lo que escucharon sus oídos. Veamos lo que dice Génesis 3:6. Dice: la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos. Oiga bien, apetecible a los ojos, bueno para comer. Satanás tocó los sentidos de la mujer. Y dice: apetecible a los ojos, agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Oiga bien, veamos bien cómo Satanás engañó a la mujer. Cómo Satanás trabajó el corazón y los sentimientos y todo lo que Dios puso en Eva, para que Eva, a su vez, todo eso que Dios le puso, era para que lo pusiera o para que pudiera ser esa parte complementaria que el hombre necesitaba. Por eso Dios capacitó a la mujer con cualidades distintas al varón. Porque la mujer es el complemento del hombre. Por eso Dios la hizo diferente, con una tez de piel muy especial, muy suave, con una figura distinta. Yo creo que Eva era una mujer hermosísima, ¿verdad? Entonces, dice acá, y codiciable para alcanzar sabiduría. Lo primero que Eva vio fue que era agradable a sus ojos y que aquel fruto le daría sabiduría, le daría conocimiento. Mi pregunta es, ¿necesitaba Eva conocimiento? No lo necesitaba, porque ya tenía un conocimiento pleno, estando en la presencia de Dios. Conocía todo lo que estaba allí. Porque Dios dice, cuando terminó de crear, dice, y vio Dios que era bueno, agradable a sus ojos. Entonces Dios no creó a una mujer insensata. Dios creó a una mujer llena de cualidades, de sabiduría, para poder ser el complemento del varón que estaban ahí y que fuera esa pareja que estuviera ahí en el huerto. Sin embargo, cuando vemos allá en Apocalipsis capítulo 20, verso 21, aquí ya nos describe a otra mujer la palabra de Dios. Nos describe a una mujer totalmente distinta y nos habla acerca de Jezabel. Jezabel era una mujer empoderada, una mujer que no respetaba a su esposo, una mujer que nadie le podía decir que no a nada. Una mujer que no aceptaba un no por respuesta de nadie. Una mujer que estaba acostumbrada a obtener lo que quería. Eso era Jezabel. Pastor, ¿por qué dice eso? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ir conociendo quién era Jezabel para que vayamos entrando en este punto del empoderamiento de la mujer. Dice, primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 31, ahí nos empieza a hablar acerca de Jezabel, la palabra de Dios. Y dice así: y se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Baal de Sidón,
Además, adoró y sirvió a Baal y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de acera con lo que su maldad superó la de los reyes anteriores, y él provocó la ira del Señor, del Dios de Israel. Aquí está hablando de uno de los reyes que tuvo Israel. Jezabel era una, según lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20, aquí dice que ella se llamaba profetisa. Y de hecho era profetisa, pero no del Dios de Israel. Escúcheme bien. Ella era líder de los dioses o líder espiritual del pueblo de los sidonios, y adoraban a sus dioses, a los dioses de Sidón, no al Dios de Israel. Es importante que pongamos en contexto esto. ¿Por qué? Porque Jezabel, vamos a ver en este momento aquí en la palabra de Dios, no le importaba lo que Dios dijera, como habemos muchos hoy dentro de la iglesia. Entonces él tomó a esta mujer Jezabel como su mujer y la hizo su mujer, su esposa, y automáticamente, al ser él el rey, ella pasa a ser la esposa del rey y pasa de alguna manera a ocupar una posición de liderazgo que ella quiso tomar. No le competía, pero ella buscaba obtener ese liderazgo. Ella era lideresa allá en Sidón, era profetisa de los dioses de Sidón. Ella dirigía a los sidonios a adorar sus dioses, y eso mismo quiso traer al pueblo de Israel. Y como se casó con un hombre, con un judío que no tenía carácter ni temor de Dios, entonces le fue fácil encontrar ese lugar a Jezabel. Veamos, vamos a seguir leyendo qué más dice de Jezabel la palabra. Avanzamos aquí en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. Dice: pues cuando Jezabel mandó a matar a los profetas del Señor, Abdías salvó a 100 de ellos, formó 2 grupos de 50 profetas y los escondió en cuevas y los proveyó con pan y agua. Veamos lo que hacía Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel al convertirse como esposa de el rey Jeroboam? Jezabel empezó a atacar a los profetas del Dios de Israel. Óigame bien, a los profetas del pueblo de Dios. Por eso es que ese espíritu de empoderamiento de la mujer, las mujeres de Dios deben de tener mucho cuidado, porque es triste, es lamentable ver cómo la mujer, en su afán de mostrar su poder y buscar de alguna manera que se le dé lugar que ella quiere tener, se está degradando hasta lo peor. Veía yo a multitud de mujeres en toda la redondez del planeta Tierra el día de ayer, cómo entre ellas, cómo se empujan, cómo hacen violencia y aún se van en contra de las cosas que, bueno, el gobierno ha mandado hacer con los mismos impuestos que todos pagamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué está la mujer de esa forma? Porque hay un espíritu que se mueve en el corazón de cada uno de ellos. Y lamentablemente ese espíritu mismo está influenciando a muchas mujeres dentro de la iglesia del Señor. Óigame bien. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque resulta que allá donde leímos en Apocalipsis capítulo 2, verso 20 y el verso 21, precisamente habla no de Jezabel que estuviera presente físicamente allí, sino que era el espíritu que se movía en aquella mujer. Recuérdese que el espíritu de aquella mujer era un espíritu 100% demoníaco.
¿Por qué un espíritu 100% demoníaco? Porque lo que ella buscaba era destruir a los siervos de Dios. En este tiempo en que estamos viviendo, posiblemente vamos a empezar a ver problemas, a tener problemas cuando se habla de estos temas con respecto a la mujer. Y sé que dentro de la misma iglesia, algunas hermanas no les va a gustar. Y otras que van a quedarse conectadas hasta este momento, es decir, hasta el final de este estudio, se van a dar cuenta de la gran bendición que tienen de parte de Dios y que pueden lograr cuando le hagan a un lado a ese espíritu y no se dejen llevar, aunque han sufrido en su vida, sí, aunque han pasado injusticia, sí, aunque han tenido que vivir dolor, sí, pero que aún en medio de ese dolor se mantienen buscando agradar a Dios y no se dejan llevar por lo que su emoción siente o por lo que tienen allá en el pasado de su vida. Veamos bien acá. Dice acá la palabra del Señor, donde estamos leyendo la palabra de Dios. Dios es bueno. Leyendo primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 4. Pues cuando Jezabel mandó a matar a los profetas, oiga bien, ¿qué hacía Jezabel? Irse en contra de los hombres de Dios. Cuando la mujer se llena de empoderamiento secular, influenciada por un espíritu diabólico que está moviéndose en el mundo, esa mujer se va en contra de lo establecido por Dios. Y aunque ore y predique y aunque haga lo que haga, está yendo en contra de lo establecido por Dios. Hay un orden que nosotros tenemos que saber. En el jardín del Edén, esa igualdad era perfecta. Había ese común acuerdo. Y ahí no hay un orden, pero después de que Eva cayó en transgresión, y eso lo menciona el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, me parece, que dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, así ustedes también sean extraviados. Es decir, que las mujeres y los hombres de Dios podemos ser influenciados y manipulados nuestras emociones y sentimientos por Satanás, por lo que pasa en la vida, por lo que enfrentamos en la vida. Entonces viene acá y dice, ¿qué hizo Jezabel? Mandó a matar a todos los profetas de Dios. Pero ahí había un hombre que tenía temor a Dios, que dice que Abdías, un hombre que tenía temor de Dios, un judío que amaba a Dios y tenía temor a Dios, y dice que escondió a 100 profetas. Imagínese o piense cuántos había ya matado esta mujer Jezabel. Iba en contra de lo establecido por Dios. Y como hablar de los hombres era hablar de los sacerdotes, de los que estaban anunciando, de los que estaban enseñando la voluntad de Dios, entonces eso le estorbaba a ella. Como posiblemente en este momento, cuando escuchamos la palabra de Dios, alguien está por ahí sufriendo un estorbo, y posiblemente allí está ese espíritu de contienda y diciendo, no, es que estamos en el siglo XXI y que hoy usted puede decirme lo que quiera, yo no lo voy a discutir, porque mi trabajo no es entrar en contiendas, mi trabajo es leer y enseñar lo que dice la palabra de Dios. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que respetaba a los siervos de Dios, al ver que aquella mujer está destruyendo a los hombres de Dios, destruyendo los principios de Dios, en este tiempo, esos movimientos que están saliendo están destruyendo los principios y valores de Dios establecidos en el corazón de las jovencitas de la iglesia. Esas jovencitas que no se llenan de Dios, de esas mujeres adultos que no se llenan de Dios y que desconocen la voluntad de Dios, están siendo arrastradas. Es triste, es lamentable, y lo digo con
con todo el corazón, me da tristeza ver la condición en que las mujeres que conocen de Dios o que profesan ser cristianas también se dejan arrastrar y no se dan cuenta que es el mismo Satanás que engañó a Eva, es el mismo que está buscando arrastrarlas para que vayan en contra de lo establecido por Dios. Usted me puede decir, pero es que tenemos nuestros derechos. Usted diga lo que quiera. Pero veamos qué dice aquí la palabra de Dios. Sigamos viendo acerca de Jezabel. Ahora vamos al capítulo 19. ¿Qué más hizo Jezabel? Esa mujer empoderada que nadie le decía que no. Veamos. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Oh, qué tremendo está esto. Cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó a un mensajero a Elías y que le dijera: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Vea bien. Esto sucede después de que el profeta Elías hace o vamos a llamarle de esta manera, retó a los profetas de Baal. 400 profetas de Baal. Estos profetas eran sostenidos y alimentados por Jezabel. Imagínese, era la esposa del rey. Piense, era la esposa del rey. De los tesoros del pueblo de Israel se alimentaban los profetas de Baal. De los tesoros del pueblo de Israel, ellos adoraban a sus dioses. ¿Por qué? Porque había una mujer empoderada dentro de la congregación de Israel. Y eso es evidente lo que pasa también dentro de la iglesia hoy. Cuando yo leí por primera vez lo que dice Apocalipsis 2, 20-21, me costó comprenderlo, porque pues estaba tierno en el camino del Señor, me costó comprenderlo. Y después, cuando empecé a leer lo que dice la palabra del Señor acerca de la historia de esta mujer, me doy cuenta que esta mujer, mis amados hermanos, no respetaba ni a hombre ni a Dios mismo. Era una mujer empoderada por completo. Veamos qué dice acá. De tal manera que cuando Elías, que es quien Dios lo respalda haciendo descender fuego del cielo, y después de aquel sacrificio que llevó a cabo Elías ahí en aquel holocausto, Elías mandó a matar a todos los profetas de Baal, los 400. Y esta mujer se levanta en contra de Elías y le dice, cuando el marido va y le dice: ¿sabes qué, Hani, mi vida, mi cielo? Ese hombre Elías, el profeta de Israel, el profeta del Dios de Israel, mató a tus 400 profetas que tú tenías. Esos 400 profetas que tú les dabas de comer, que le dabas lo mejor que tenías a ellos porque eran los siervos de tu Dios, el profeta Elías los mató. ¿Qué hizo aquella mujer? Inmediatamente se fue en contra de Elías. No se podía ir en contra de Dios, porque ¿cómo encuentra a Dios? Ella sabía que matando al siervo de Dios, a Elías, entonces derrotaba al Dios de los hebreos. Pero el Dios de los hebreos no solamente depende de un hombre. El Señor hoy matan a uno de sus siervos y el Señor levanta a 100, a 50, a 1000 por ahí. Así es Dios. Dios es maravilloso. De tal manera que Elías tuvo miedo al escuchar esto, porque dice: que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te corto la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Le dolió y dijo: no me voy a desquitar de lo que este hombre me hizo a mí. Yo creo que su orgullo feminista no la dejaba ver las cosas como eran.
Su orgullo feminista no le permitió y darse cuenta que tenía la oportunidad de su vida de arrepentirse de adorar a sus dioses y adorar al Dios verdadero. Porque Dios hizo el milagro de que descendiera fuego del cielo y quemó el holocausto y el agua consumió que estaba alrededor ahí. Dios manifestó su poder. Ahí era como para que esta mujer cayera de rodillas, pero estaba tan poseída por espíritus de maldad esta mujer que ella solamente le interesaba no perder una batalla, salirse con la suya. Y así la vemos en toda la historia que nos narra la Biblia acerca de esta mujer. ¿Qué más hizo Jezabel? Aparte de matar a los profetas, de hacer huir a Elías y que Elías se apartara y se metiera en una cueva por allá huyendo de Jezabel. Dios permite que Jezabel muestre su empoderamiento y mate a los profetas, pero mientras ella está matando unos acá, Dios está levantando otros acá. Así es Dios. Y en este último tiempo, déjame decirte que los hombres de Dios vamos a empezar a tener problemas cuando tengamos que hablar de las cosas que no le agradan a la sociedad. Pero no estamos aquí para agradar a la sociedad, ni a un grupo, ni a otro grupo. Estamos aquí para enseñar la voluntad de Dios y lo establecido por Dios. Y entonces es ahí cuando se va a ver las mujeres de Dios y se va a ver las mujeres que están dentro de la casa de Dios, pero que no las gobierna el Espíritu Santo, sino que están llenas de empoderamiento y que van en contra de todo lo establecido por Dios y dicen, como enseña ese pastor es muy legalista, muy machista, no me agrada. Así va a llegar el momento que van a decir. Pero bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a ver qué dice en el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versos 5 al 13, vamos a leer. Vea bien lo que dice aquí, la palabra del Señor. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Oiga bien, fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor. O que si quería dinero yo se lo pagaría. Pero me dijo que no me daría su viña. Entonces, oiga bien cómo actúa Jezabel. Entonces Jezabel le preguntó, ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? Oiga bien, vamos, come y emborráchate. Dice, come y emborráchate. Ponte alegre, dice la Reina Valera. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Oiga qué tremendo está esto. ¿Quién era Nabot? Un judío. Que su viña, que su hacienda estaba a la par de la hacienda del rey. Y llegó el momento que el rey quiso comprar esa heredad. Y el rey le ofreció a Nabot otra viña mejor, que le daba el dinero que quisiera, pero él quería obtener esa viña o esa hacienda. Y Nabot le dijo que no porque era herencia de sus padres. Era lo que sus padres, tierra que sus padres le habían dejado a él. Y entonces guardaba un valor sentimental Nabot por esa hacienda. Y entonces le dijo que no se la vendería. Y entonces aquel hombre, falta de carácter, que estaba subyugado por Jezabel, viene y le dice a su mujer Jezabel, que estaba triste porque Nabot no le quiso vender su viña, aunque a él le había ofrecido el dinero de la viña y otra viña mejor, o en otras palabras, se lo había ofrecido pagar muy bien. Pero dice acá, entonces Jezabel le preguntó, ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? La manipulación primero. Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot.
Qué tremendo. Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de... Vea lo que dice. Las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad. Las cartas decía que se proclame ayuno y que Nabot comparezca delante del pueblo, que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. O sea, Jezabel nadie le decía que no. Jezabel era una mujer empoderada de los tiempos bíblicos, de que no le importaba si su esposo decía que no o decía que sí, con tal que ella saliera siempre con la suya. Pero recuerde, no era hebrea, no era cristiana, venía de por allá de las tierras donde no se adoraba al Dios de los hebreos. Pero esa mujer se metió dentro del pueblo de Israel y de la misma forma que hacía allá, quiso hacer dentro de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Pero dice acá, y los ancianos y los jefes del pueblo que ahí vivían cumplieron las órdenes de Jezabel, tal como los había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron: Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon hasta matarlo. Esto fue lo que logró Jezabel. Jezabel debilitó al sacerdocio de Dios. Jezabel incurrió en falsedad para adquirir una propiedad y para que su esposo se alegrara. Veamos, una mujer que estaba llena de su cabecita de grandeza, de derechos y todo lo que podemos mencionar dentro de lo que va el empoderamiento de la mujer. Se tenía que respetar lo que ella decía. Y es lo que se está buscando hoy. La mujer quiere que se le respete. Si ella quiere abortar, que se le respete eso. Y está incurriendo en asesinato. Pero bueno, la mujer quiere que si ella se quiere divorciar de su marido, que se le respete. Todo quiere que se le respete. En otras palabras, que se le diga sí a todo lo que ella quiere. Pero ese espíritu no es nuevo. Eso se ha estado moviendo a través de la historia. Y a través de la historia, en la palabra de Dios, nos damos cuenta que hubieron no solamente esta mujer. Ya vamos a ver otra, pero estamos viendo en este caso lo que hizo una mujer empoderada del antiguo tiempo. Pero ¿cómo terminó esta mujer empoderada? Veamos cómo termina. El capítulo 21 en el verso 23 del primer libro de los Reyes, veamos qué dice. Yo el Señor declaro que los perros se han de comer en la muralla de Jezreel. Eso es lo que Dios determina con esta mujer empoderada, que iba en contra de lo establecido por Dios, que fue en contra de los siervos de Dios y que hizo todo lo que ella quiso para siempre permanecer ella como una mujer de victoria, como una mujer de autoridad, como una mujer que siempre estaba sobresaliendo de todo. Es triste, hermanos, ver cómo terminan estas personas. Es doloroso ver cómo estas personas, cómo esta mujer terminó. Porque si vamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, verso 35, encontramos el final de Jezabel. Y dice así: pero cuando fueron para sepultar, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y si seguimos leyendo, usted ahí en su casita, lee el capítulo 9 del segundo libro de los Reyes, se va a encontrar que
realmente los animales se comieron el cuerpo de aquella mujer. Porque aquella mujer, después de que Elías muere, Dios levanta a otro profeta. Y ese profeta, un día ella se atavió para seducirlo y hacerlo caer, para fornicar o adulterar con ella porque era casada, para adulterar con él. ¿Cuál era su trabajo? A sacar al siervo de Dios, a hacer pecar al siervo de Dios para que perdiera la autoridad de parte de Dios, para que de esa manera el reino, es decir, el sacerdocio de Dios se debilitara y se destruyera. ¿Qué es lo que busca Satanás en este tiempo? Destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios es el hombre y la mujer que han creído en Cristo Jesús. Si tú eres una mujer que has creído en Cristo Jesús, déjame decirte, Satanás quiere destruir la obra de Dios en tu corazón. Y para eso te trae las ideas del mundo que aparentemente son buenas y que te va a dar cierta libertad a ti y que te va a dar cierta autoridad a ti, que te vas a defender de ciertos abusos a ti, pero al final ese camino te sacará de hacer la voluntad de Dios. ¿Y de qué sirve tener el poder, el control de todas las cosas si al final vamos a terminar como terminó Jezabel? Jezabel logró obtener la viña de Nabot. Jezabel logró hacer huir a Elías. Mató a los profetas de Dios. Pero al final Jezabel, Dios decreta una palabra que eso solamente le compite a Dios decretar. Y dice, en cuanto a Jezabel tu mujer, yo el Señor declaro que los perros se la han de comer en la muralla de Jezreel. Y ya en el segundo libro, en el capítulo 9, del 35, del segundo libro de los Reyes, dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Escuche, ¿cómo terminó Jezabel? Esa mujer empoderada del antiguo tiempo, terminó comida por los perros, porque nunca se arrepintió y Dios le dio la oportunidad. El problema es que ese espíritu se sigue moviendo dentro de la iglesia, dentro de las mujeres que no han sabido ubicar su lugar que Dios les ha establecido, donde Dios las quiere funcionando, porque déjeme decirle, pastor, entonces la mujer no sirve de nada. Claro, la mujer es tan importante que por eso la formó el Señor. El hombre no podía estar solo. Saben, en una casa donde vive un hombre solo es notable, pero donde hay una mujer es diferente. La casa está limpia, la casa está ordenada, las ventanas están limpias, las ventanas tienen cortinas hermosas, se cambian a cada rato, todo es hermoso. En la casa de Dios las mujeres tienen una función preciosa. Bendigo a las mujeres que siempre han estado apoyando la obra del Señor aquí en la congregación. Porque gracias a esas mujeres vemos la casa de Dios que siempre tiene un aspecto hermoso. ¿Quién es la que se preocupa porque se vea bonita la casa de Dios? El pastor sí. Pero ¿a quién acudo para que me dé ideas? A una mujer. Porque la mujer es la que tiene ideas de adorno. ¿Sí me entiende? Es raro que haya un hombre que tenga ideas decorativas. La mayor parte la tienen las mujeres. Porque Dios les dio esa cualidad de ser quien embellecieran el hogar, de ser quien embellecieran una oficina, de ser quien embellezca la casa de Dios, de ser todo. Dios le dio esa cualidad a la mujer. Pero el problema es que ella se desubica porque se centra en su dolor y pierde las cualidades que Dios le ha dado. Ahora, veamos otra mujer empoderada del antiguo tiempo. Vayamos al libro de Esther. Esther capítulo 1, verso 11 y 12. Dice así. El rey Asuero se casó con Basti, era su esposa, y el rey hizo una fiesta de 10 días con su gente, y la reina tenía otra fiesta por allá, porque en ese entonces así era la cultura. Los varones hacían su fiesta por allá y las mujeres su fiesta por allá, no se mezclaban. Y el rey hizo su fiesta de 10 días
y enseñó todo lo que él tenía allí en su palacio. Y terminada aquella fiesta, quiso seguir por otros 7 días más la fiesta. Y volvió a hacer banquetes y dio un montón de comida, de vinos, invitados y todo allí. Y llegó el momento que el rey quiso, como decimos en Guatemala, quiso presumir a su esposa. Solo eso le faltaba enseñar. Yo creo que ese hombre quería mostrar la belleza de su mujer a los demás. A lo mejor porque estaba tomado, ¿verdad? Porque había bebido mucho vino. Sin embargo, veamos qué pasó con esta mujer Vasti. Dice que llevaron ante él a la reina Vasti y que ésta se presentara con la corona real. Ni siquiera la mandó a llamar como una simple mujer. No, que llevara la corona. Quería él mostrar a su mujer, que sus amigos, sus invitados vieran la belleza de su mujer. Lo que piden las mujeres a veces, porque hay muchas que se quejan de que sus maridos no les dan su lugar, que cuando están con sus amigos solo ellos están y ellas la hacen a un lado por allá. Pues Vasti tuvo la oportunidad de que su marido le diera el lugar que ella merecía, como reina, como su esposa. Y le dice a los eunucos, vayan y díganle a Vasti que venga y que traiga su corona. No dijo tráiganla como puedan, no, que traiga su corona, que venga arregladita, que venga como tiene que ser la esposa del rey. Y dice acá, y que ésta se presente con la corona real para mostrar que su belleza a los pueblos y a los príncipes. No estaba toda la chusma ahí. Estaban hombres especiales ahí con el rey. Puros empresarios ahí con el rey. Puros políticos ahí. Y él quería que los hombres vieran la belleza de su esposa. Pero veamos. Y dice, pues era muy hermosa. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, eso es verdad. Era muy hermosa. ¿Sí me entiende, hermano? Veamos, dice. Pero la reina Vasti, ¿qué dice? Desobedeció la orden que le fue enviada por medio de los eunucos y no quiso presentarse ante el rey. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué tenía Vasti? Estaba empoderada Vasti. Estaba con sus mujeres en su fiesta, ya con sus amigas, y dijo, no, yo no voy a ir. Díganle al rey que yo no voy. El problema es que si usted sigue leyendo el libro de Esther en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que esta mujer perdió la corona. ¿Por qué perdió la corona? Por un momento de altivez de su corazón. Por un momento de empoderamiento de su corazón. Perdió la corona. Y es ahí cuando vemos a una mujer que luego, bueno, de una vez vemos a Esther como una huérfana pasa a ser la reina del pueblo. ¿Por qué? Porque una huérfana que no tenía padres, que estaba criada por un tío que era Mardoqueo, como despidieron a la esposa del rey, pues había que volver a traer otra esposa para el rey. Y empezaron a juntar a todas las vírgenes de la ciudad, del pueblo. Y entonces entre ellas iba Esther, una jovencita que no tenía quien por ella. Y la metieron ahí para que estuviera en el tiempo de la purificación. Y Dios le da gracia a esa mujer y Dios la pone en un lugar que nunca pensó que podía estar. Ese es el lugar que Dios le da a sus hijas cuando sus hijas saben ocupar su lugar y humillarse cuando tienen que humillarse y dispuestas a perder cuando tengan que perder, sabiendo que hay un Dios que las levantará, las bendecirá y se glorificará grandemente en sus vidas. Qué tremendo está esto. Mis amadas hermanas en Cristo, Dios les ha dado una capacidad a ustedes. Dios les ha dado virtudes que los hombres no tenemos. Dios les ha coronado de belleza a todas.
Todas tienen una hermosura especial. Todas tienen cualidades diferentes. Pero Dios las formó con esa capacidad. No para buscar tener el control y tener todo lo que deseen, sino más bien para hacer ese complemento del varón de Dios, por supuesto. Ahora vamos a pasar al punto, porque el tiempo se está yendo, al punto de las mujeres que tienen su refugio en Dios. Su fortaleza es el poder de Dios. Y para eso le invito a que vayamos a Jueces, al capítulo 4, verso 4 al 9, dice así: en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, pero ella, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar, conocido como la palmera de Débora, para que les hiciese justicia. Un día Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Sedes, de Neptalí. Cuando Barak llegó a ella, le preguntó: el Señor, oiga bien, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden. ¿No es verdad? Te ha dicho: ve, reúne a tu gente en el monte Tabor. Toma 10 hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón. Yo voy a hacer que Sisara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército. Allí lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: iré, si tú vas conmigo. Si no vas, no iré. Ella le dijo: voy a ir contigo, pero la gloria y la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sisara en manos de una mujer. Y así Débora se levantó y acompañó a Barak. Oiga bien, porque las mujeres empoderadas cristianas, estas son sus fundamentos. Pero veamos bien la actitud de Débora. Débora tenía dos funciones. Era profetisa. Dios la utilizaba para hablar. Dios hablaba a través de ella, daba mensajes a través de ella. Y aparte de dar mensaje a través de ella, también ella juzgaba, porque no había un varón en ese momento que fuera el juez de Israel. Ella estuvo por un tiempo. Sin embargo, vemos la actitud de Débora, ella respetando el liderazgo de Barak. Ella le recuerda a Barak lo que Dios le había dicho a Barak. Y Barak es el que toma la decisión y le dice: yo quiero que vayas conmigo. Ella no sobresale, no sobrepasa la autoridad de Barak. Ella se somete a la autoridad que Dios había establecido. Es la autoridad que Dios hasta este momento tiene establecido. Entonces ella decide y acompaña, porque no fue a la guerra, acompañó a Barak. Pero sin embargo, ella le dice: ¿sabes qué? Dios te mandó a ti, Dios te dio la responsabilidad a ti. Pero Barak dice: no, yo quiero que vayas conmigo, quiero tu compañía, quiero que estés conmigo. Entonces, ella le dice: entonces el Señor te dará la victoria por mano de una mujer. ¿Verdad? Está buscando ella saltar la autoridad de Barak. O tomar una posesión que Dios no le había dado en ningún momento. Ella está respetando. Entonces no es una mujer empoderada, es una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Oiga bien, sumisa a la voluntad de Dios, que sabía dónde moverse. Y yo sé que dentro del pueblo de Dios hay mujeres como Débora que tienen buenas ideas y la presentan al esposo, la presentan a su líder espiritual y lo dejan ahí. Si el líder la toma, ellas se quedan tranquilas, no se desesperan. ¿Por qué? Porque saben tomar su lugar. Hermana, hermano, hermana, ¿tú tienes mejores ideas que tu esposo? Seguramente que sí.
Pero eso no te permite, Dios no te permite que porque tienes una mejor idea sobrepases la autoridad de tu marido. No, sino más bien vayas y lo hagas saber. Y en conjunto los dos lleguen a un acuerdo y entonces ejecuten lo que van a ejecutar. Hablando de la casa, hablando de la familia, hablando del hogar. Y hablando de la iglesia, cada pastor, cada iglesia tiene un liderazgo. Vaya y con el liderazgo haga saber su idea, lo que usted tenga. Pero no llegue queriendo imponer su idea, porque entonces usted está manipulando, está siendo manipulada por un espíritu que no agrada a Dios. Las mujeres de Dios respetan el liderazgo del varón dentro de su hogar, dentro de su trabajo, dentro de la casa del Señor, más lo respetan. Bendito el nombre del Señor. Entonces estamos viendo a una mujer que Dios la bendijo grandemente, sí. Pero también podemos ver otra mujer. ¿Qué mujer? Otra que tenía un esposo medio sonso por ahí. Ya se me pegó esa palabra también. Dice acá. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Capítulo 25, verso 32 al 34. Verso 23 al 28. Dice así. La palabra de Dios es hermosa. Vean, mujeres de Dios, mujeres que quieren estar bajo el poder de Dios. Estas son mujeres que estaban bajo el poder de Dios. Hablar de estar bajo el poder de Dios es hablar de estar sumiso, sujeto a la voluntad de Dios. Vea bien, cuando Abigail, estoy leyendo primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 23. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista. Vea bien, ¿qué hizo Abigail? Está humillándose. Luego se arrojó a sus pies. Vea bien, mientras decía, Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu sierva, a tu humilde servidora, por favor. No tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Señor mío, te ruego por el Señor y por mí mismo, que estoy segura que el Señor no quiere que derrames sangre inocente, que no te vengues, que no tomes venganza, que todos tus enemigos, incluyendo a Nabal, sean duramente castigados. Mira los presentes que tu servidora ha traído. Son para los hombres que vienen contigo. Y por favor, perdóname si te he ofendido. Yo estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia porque tú peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Para entrar en contexto, esta historia estamos hablando de David. David no era rey todavía, está por allá con su gente y tiene hambre, tiene su gente, está desprovista. Y Nabal, el esposo de Abigail, era un hombre que tenía sus ganados, sus riquezas, y la gente de David había cuidado el ganado, la gente, de hacerle daño a los empleados de Nabal. Sin embargo, Nabal, cuando David tuvo necesidad, mandó a pedirle favor que le diera de comer. No le mandó no le fue a robar, le mandó a pedir de favor si le podía ayudar dándole alimentación para sus empleados, para su gente. Y Nabal dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Yo no sé esa gente quién es, ¿cómo le voy a dar de comer a gente que no conozco? Y se fue Nabal por allá. Y entonces uno de los empleados salió corriendo y le fue a decir a la señora de la casa, Abigail. Y este hombre sabía lo que David había hecho a favor de ellos. Este criado le dijo a Abigail, David es un hombre que nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha guardado y no nos ha hecho mal.
Entonces Abigail, sabiendo que David había decidido matar a todos los empleados de Nabal, Abigail tomó la decisión de salir al encuentro de David. David era un hombre que ya pronto iba a ser el rey de Israel, pero no lo era todavía. Sin embargo, David aquí es un tipo de Jesús. Entonces viene Abigail y se postra a sus pies, trae presentes, trae comida y se humilla a aquella mujer, que era una mujer que no era cualquier mujer, era la esposa de un hacendado, la esposa de un empresario por ahí. Pero a ella no le importó ser la esposa de un empresario. Se humilló y se postró a los pies de David porque tenía que interceder, porque David iba a matar a sus empleados. ¿Y qué logró aquella mujer? Logró que Dios hiciera misericordia para con su gente y logró que David no se manchara las manos con sangre inocente. Mis amados hermanos, esto es maravilloso cuando hay una mujer que sabe tomar su posesión y que no le cuesta humillarse. Cuando tiene que humillarse es cuando Dios la exalta, Dios la pone en un lugar especial. El empoderamiento no te va a llevar a un lugar especial, a un lugar hermoso como Dios te puede llevar. Dios te va a llevar a un lugar especial cuando tú estés dispuesta a defender a tu familia, a defender a tu esposo. Si es necesario humillarte, te vas a humillar para darle la gloria y la honra al Dios de los cielos y para evitar una tragedia. Eso es lo que hace Abigail, una mujer sabia, una mujer inteligente de parte de Dios, una mujer que no se dejó influenciar por el empoderamiento de Jezabel o por el empoderamiento de la reina Basti. No, señor, no se dejó manipular por eso. Ella se sometió a la voluntad de Dios y rogó a David como rogando a Dios, como deben de rogar las mujeres de Dios hoy, y pelear contra toda influencia demoníaca que está queriendo cautivar la mente de las jovencitas, de las niñas, porque si las madres no se levantan en oración, en humillación, rogando al Dios eterno, al Rey de Reyes, para que el Dios de los cielos mantenga los principios establecidos en la familia, pronto este mundo totalmente se descompondrá y llegaremos al caos en la sociedad. Pero Dios, por eso está su palabra, para que tanto los hombres y las mujeres aprendan los principios establecidos por Dios. Y no se olviden, mis amadas hermanas, que Dios honra a las mujeres que le honran a Él. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo Abigail? Honrar al Dios de Israel. ¿Qué debes de hacer tú, hermana, hermano, que estás ahí? Honrar al Dios nuestro. Jesús es su nombre. Voy a adelantarme unos versos. Verso 32 dice: y David le dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mi encuentro, y bendito el Dios de ti y por tu razonamiento. Oiga bien, ¿qué le está elogiando David a Abigail? Su razonamiento, que no actuó como su esposo, fue inteligente. No sobrepasó, no, ella no está sobrepasando la autoridad de su marido, no. Ella está buscando librar la vida de toda su gente. Bendito el nombre del Señor. Las mujeres bajo el poder de Dios es lo que hacen. No buscan defenderse ellas, buscan defender su familia, pero no buscando sus derechos, sino poniéndose de rodillas, rogándole al Dios de los cielos, al que puede liberar, al que puede sanar, al que puede glorificar su nombre y puede dar liberación a su pueblo. Bendito su nombre para siempre. Dice: bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Te ruego por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana tu esposo Nabal se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Eso era lo que iba a hacer David. ¿Se da cuenta? Cómo Abigail no tiene el mismo pensamiento, no tiene el mismo pensamiento de Jezabel ni de la reina Basti.
Abigail es diferente. Dos mujeres estamos viendo aquí. Dos mujeres que estaban sumisas a la voluntad de Dios, respetando lo que Dios había establecido. Y es cuando Dios las bendice. Vamos a ir avanzando. Oh, qué precioso Dios. Génesis capítulo 21, verso 10 al 12 leemos. Y así que le dijo a Abraham: despide a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te preocupes demasiado por causa del niño ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Abraham tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Abraham? Que Sara se había dado cuenta que Agar miraba con menosprecio a Isaac. Y eso no le gustó a Sara. Y Dios se pone a favor de Sara, porque Sara estaba menospreciando la autoridad de Abraham. De ninguna manera. Sara va y le dice a Abraham: ¿sabes qué? Creo que llegó el momento de despedir a Ismael y Agar, porque hay problemas entre ellos dos, entre Isaac e Ismael. Agar está menospreciando a Isaac, y como toda madre dice, pues no lo voy a permitir. Y va con el padre, y Abraham se siente mal. Es su hijo Ismael. Se siente mal como todo ser humano. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Hazle caso a lo que dice Sara. Hermanas amadas en Cristo Jesús, allá en Primera de Pedro, la palabra de Dios dice que las mujeres deben de ataviarse como se ataviaron en aquel tiempo las santas mujeres de Dios, con un espíritu afable, de tal manera, dice, que Sara llamaba a Abraham mi Señor. ¿Por qué lo hacía? ¿Porque Abraham se lo merecía? No, porque ella estaba sujeta a la voluntad de Dios, y por el respeto que tenía hacia su esposo, por la autoridad establecida por Dios sobre el varón, entonces ella sencillamente se sometía a Abraham, obedecía a Abraham, y cuando ella tenía que dar una sugerencia, la hacía no de una manera incorrecta, sino de la manera correcta. Y es cuando Dios se pone del lado de Sara. Mujeres, ustedes pueden tener a Dios de su lado cuando ustedes no quebranten lo establecido por Dios. Pero si ustedes quebrantan lo establecido por Dios, lo más seguro es que pase lo que les pasó a la reina Vasti. Para que no se me asusten, no les dije lo de Jezabel, pero espiritualmente les puede pasar lo de Jezabel. Y moralmente les puede pasar lo de la reina Vasti. Porque de tantas mujeres empoderadas que hay, que el marido ya no puede decir nada, el hombre no puede decir nada. Y con eso no estoy diciendo que no se le falta el respeto a la mujer. Claro que sí, hay hombres patanes, digo yo, que le faltan el respeto a la mujer. Y que la mujer también ha contribuido, porque si somos realistas, ahorita en plena pandemia, usted ve a las redes sociales, hallando un montón de mujeres haciendo bailes en las redes sociales con 2 prendas nada más en su cuerpo. Y de todas maneras los hombres deleitan su vista en eso, y las pasiones de los hombres son despertadas, porque los hombres no son de piedra, no somos de palo, no somos de madera. El mundo está de cabeza, pero las mujeres de Dios no hacen eso. Las mujeres de Dios buscan hacer la voluntad de Dios. Entonces Sara fue respaldada por Dios. Pero podemos seguir leyendo mucho en la Biblia. La palabra de Dios en el libro de Ruth también nos habla que una moabita, mis amados hermanos, se convirtió al Dios de los israelitas,
Y aquella mujer, siendo viuda, se supo humillar a los pies de Booz, y Dios la bendijo, la convirtió en la esposa de Booz. Después de ser una mujer que no tenía nada, ahora era la esposa de un empresario, de un hacendado, porque Dios levanta cuando hay un hombre y una mujer que honran a Dios. Así que, hermana, hermano, hermana, tú decides qué quieres ser. Una mujer que se sujeta bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios, o una mujer de pensamiento empoderado. Tú decides. Aquí tenemos los dos cuadros, las dos clases de mujeres: las mujeres empoderadas y las mujeres bajo el poder de Dios. Pensaron que iba a hablar de hablar en lenguas, no, hermanos. Para estar bajo el poder de Dios hay que someternos a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exalte, para que Él os exalte cuando sea tiempo. El problema es que el tiempo del Señor no es tu tiempo ni mi tiempo. Mis amadas hermanas en Cristo, Dios las ha bendecido a ustedes. Son tan diferentes a nosotros que sin ustedes los hombres no vivimos. ¿Sí me oyeron? Son tan especiales y tienen tanto valor ustedes sobre la tierra, que los hombres nacemos de una mujer y dependemos muchas veces en la vida de una mujer, porque es el complemento que Dios formó. Después del pecado de Adán y Eva, Dios estableció un orden. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Funciones diferentes. Pero el apóstol Pablo dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Todos somos un solo pueblo en Cristo Jesús, redimidos con la misma sangre, herederos del reino de los cielos, hombres y mujeres. Pero mientras estamos en esta vida, respetemos lo que Dios ha establecido, y entonces seremos bendecidos de parte de Dios. Mis amadas hermanas, las amo en Cristo Jesús. Sigamos adelante y aprendan a humillarse a los pies del Rey, y el Rey las va a levantar y las va a honrar. Y ese esposo, si no cambia, el Señor se los cambia. ¿Qué hizo con Abigail? Ahí lea la historia. Le cambiaron el marido. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué permitió el Señor con una empoderada? Que la cambiaron a ella por una huérfana. Si te humillas, no importa si eres huérfana, no importa no importa si fuiste abusada, no importa si fuiste maltratada. Si te humillas a los pies de Cristo, serás una mujer libre, que estarás llena de la gracia de Dios y de la bendición de Dios. Y entonces el reino de los cielos será tuyo y te convertirás en la princesa de Dios. Que tu pasado no te afecte en tu vida con Dios.